¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos aquí a Está Perro el Podcast, porque el podcast está perro. Yo soy Mitch. Y yo soy Fer. El día de hoy ya es otro viernes más. Espero estés súper contento, súper feliz de que ya va a ser fin de semana y te estás relajando escuchando Está Perro el Podcast. El día de hoy tenemos un súper temazo, Mitch. Vamos a hablar de las mujeres en la ciencia y traemos una súper invitadaza. Ella es licenciada en biofísica y se llama Monse. Monse, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muchas gracias. Estamos muy orgullosas y conmocionadas de que seas nuestra primera invitada y que vengas aquí con nosotras a hablar del tema. ¡Yay! ¿Qué se siente ser la primera invitada de Está Perro el Podcast? Está muy padre. Ayer me estaba poniendo al corriente con sus podcasts y primero me da mucho gusto estar con ustedes porque uno piensa que detrás de un podcast se necesita una gran producción y empezarlo así y echarle ganas y intentarlo, también eso es increíble y aplaudible, y muchas gracias por invitarme a este proyecto. El placer es todo nuestro, no te preocupes. Bueno, lo que queremos hablar en esta ocasión va a ser de la ciencia, pero enfocado a las mujeres, ya que en el capítulo del 8 de marzo platicábamos que este mes pues vamos a traer a invitadas mujeres y hablar más que nada de perspectiva de género. Así que, Monse, pues quiero preguntarte, primero que nada, ¿cómo fue que te interesaste en la ciencia? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba? ¿Cómo te diste cuenta que iba a estar padre dedicarse a eso? ¿Ya fue como de niña o de adolescente o cómo comenzó todo? O sea, me di cuenta ya cuando estaba a un paso de la universidad. Yo intenté una vez a medicina, pero yo estaba consciente de que medicina no era algo que me llenaba. Por la prepa en la que estuve y el bachillerato en el que estuve, como que todo el mundo en mi bachillerato dijo, medicina. Entonces dije, no tengo otra opción, me voy a medicina. No pasó, y ahí es cuando dije, a ver, no pasaste por algo, no es algo que cumpla como todas las expectativas que no sabía que tenía, pero que no me llenaban. Entonces ahí fue como una búsqueda de decir, ok, en el área de la medicina o en el área de la investigación, pero como desde otra perspectiva. Entonces llegaron a mis oídos dos carreras, que era ingeniería en bioprocesos y lo que era la licenciatura en biofísica. Y como que de esas dos dije, creo que biofísica nunca lo he escuchado. A nivel nacional es la única universidad en lo que es en el estado de San Luis Potosí en tenerla como licenciatura. Dije, claro que sí, novedosa, vamos para allá. Entonces, porque todas las demás eran como maestrías, como que es una carrera ya teniendo ciertas bases. Entonces dije, pues por ahí está bien. Y conforme fue avanzando, fue que me di cuenta que como que desde siempre había tenido estas inquietudes de, no sé, desde niña mezclar agua con coca y ver qué sucedía. O sea, desde cosas muy sencillas, agarrar una botella y echarle todo lo que encontrara y ver qué pasaba. A lo mejor nada más cambiaba de color, pero era algo que como que me llamaba ya la atención. Pero como fui creciendo y como que dejas esa parte de lado, como que los niños son muy curiosos, muy de querer saber qué está sucediendo en el mundo o cómo suceden las cosas, que conforme vas creciendo vas como perdiendo esa noción y te enfocas más en algo que te va a dejar dinero o algo en donde hay trabajo o algo donde siempre vas a ocupar, por ejemplo, un doctor, un contador, un abogado. Entonces como que vas creciendo y vas tomando otras ideas y como que dejas de lado eso. Entonces ya como que hasta que avanzó la licenciatura y yo volví a hacer experimentos y estar en un laboratorio, como que dije, o sea, siempre estuvo en mí esa idea, pero por los estereotipos en general que tenemos, como que lo dejé de lado. Y al final caí donde tenía que caer y eso me hace muy feliz. Se nota que cuando lo platicas, o sea, se siente tu pasión por lo que estudias, y se me hizo muy gracioso lo que dices de el agua con la coca, porque sí es cierto, cuando somos niños y dices, voy a mezclar esto y otro, y sin miedo, y cuando crecemos ya es no, qué flojera. Perdemos como esa esencia que creo que es importante para encontrar nuestra pasión, ¿no crees? Sí, creo que es una constante de estar buscando y estar viendo a ver a qué latinas, pero siempre como buscando esa cosa que te llene. Y ahorita con la tecnología y con la ciencia como que ya dices, pues no me interesa como conocerlo o hacerlo yo mismo, simplemente lo buscas en internet y ya tienes la respuesta. Pero creo que sí hay que como que no dejar de lado de impulsar esa curiosidad en los niños, porque no sabes si el día de mañana pueden llegar a ser algo extraordinario
gracias a lo que se te ocurrió de niño. Wow. Sí, yo también. Wow también. Sí, yo guau también. Por eso se llama Está Perro el Podcast, porque decimos Porque guau sí. muchas veces. Y bueno, me gustaría saber, por ejemplo, en esta etapa en la que te diste cuenta que te interesaba ingeniería en bioprocesos y la licenciatura en biofísica, ¿cómo fue que escogiste la licenciatura en biofísica? O sea, ¿qué te hizo decir de aquí soy? No lo sé, porque cuando, o sea, yo les dije a mis papás, ya no quiero medicina, me dijeron, ok, pero entonces, ¿qué quieres? Entonces les dije, hay estas dos, y una es bioprocesos y otra es biofísica. Y me acuerdo muy bien que mi papá me decía, es que en bioprocesos, a lo mejor en la parte de, nos habían comentado que en esa carrera era como todos los procesos vivos que te pueden ayudar para cualquier otra cosa, por ejemplo, en el pan, la levadura y todos esos procesos que se pueden llegar a ocupar. Entonces mi papá me dijo así como, vete por ese lado porque a lo mejor ese lado tiene más futuro y a lo mejor yo en el trabajo, no sé, puede salir una oferta de trabajo que a nosotros nos llegue por la misma empresa y a lo mejor ahí puedes tener tú un área. Y dije, pues suena tentador, pero como que, no sé, como que biofísica fui a un recorrido y ahí nos hablaban mucho de la investigación, de cómo seguir estudiando y no buscar un trabajo. O sea, lo que se busca en esta carrera es que sigas estudiando, o sea, nunca te preparan para salir a la industria y decir, yo soy biofísico, ¿quién me ocupo? Porque realmente sí está muy, muy difícil en la parte de la industria. Entonces, como que era algo que no me llamaba la atención, pero no sé, como al no tener tantas ventajas, al ser algo nuevo, no sé, como que en la prepa simplemente la biología no me llamaba tanto la atención, entonces, pero decía, la física me iba bien, me agradaba, entonces realmente no sé qué fue lo que me hizo decir que sí, pero simplemente dije, creo que es algo nuevo y creo que si no sucede nada, pues no pasa nada, o sea, sigo intentándolo, pero realmente algo o alguien, o sea, por ejemplo, que yo haya dicho, tenía una conocida o un familiar, pues no, tampoco creo que la ciencia en nuestra familia estaba muy alejado, entonces desde ese punto de que nadie te hablara bien de la ciencia o nadie me dijera nada de eso, como que decía, podría ser yo la primera, podría ser la única, pero como que en sí no hubo nada que me atrajera, pero dije, ¿por qué no? Sí, ¿no? De hecho, yo recuerdo que a ti se te facilitaba y te gustaba mucho la física y se te complicaba más la biología. Y como nos comentabas hace rato, se tiene el estereotipo de que las mujeres de ciencias se dedican más a la biología y los hombres a la física, y a ti te pasaba al revés, ¿no? Desde prepa o desde secundaria. Sí, era algo que sí yo tenía como muy claro, como que la biología decía, pues es que nada más es estudiar lo que viene en un libro y aprendértelo. Y no, o sea, como que no era tanto de esa idea. Y la física, como que desde siempre, como que tuve muchos maestros que en vez de darme las fórmulas, me decían así como, pues es que viene por esto y por esto y por esto, las unidades te van a dar la respuesta y como que era a mí algo que me interesaba más o que me entretenía más en la prepa, resolver los circuitos, de si son en paralelo o en serie, me encantaba, me pasaba horas resolviéndolos ¡Qué y yo cada padre! vez como que me ponía cosas más, como que yo me los inventaba más y más y más grande y eso me entretenía muchísimo más que estar leyendo un libro de biología, pero entré a la licenciatura y sí fue como, creo que no era tan sencillo como yo creí. Y al final sí me quedé como por el área de más de la biología, de la química. O sea, sí cambió mi perspectiva, pero también pienso que es por los tipos de maestros que yo encontré. Entonces como que sí me topé con esa idea de que la biología era para las mujeres y las matemáticas y la física para hombres. Y como que me gustó más o me enseñaron de otra manera y dije, pues creo que tienen razón. Y sí, si te vas a las graduaciones del área de la ciencia, las áreas de las biologías son todas mujeres y la parte de licenciados en matemáticas, en físicas, ingenieros físicos, la mayoría son hombres y es como, wow. O sea, aunque no te lo dicen tal cual o no está, como que ya estás más alerta a que te digan eso, pero lo ves en números y en la realidad y dices, pues es que sí sigue pasando. Pero ¿a qué crees que se deba? O sea, tú lo ves y te lo dicen y ves que es una constante, pero ¿qué crees que dé o detone ese patrón? ¿Qué detonará ese patrón? Pues será el mismo sistema, el mismo
por ejemplo, te digo, creo que hasta ahora yo me doy cuenta que las personas que me daban biología eran mujeres y los hombres daban física y matemáticas. Entonces como que nunca te lo dicen tal cual, pero lo ves tan normal y tan, pues sí, es algo que sí está y como que yo nunca me había puesto, durante toda la licenciatura, nunca me había puesto a pensar hasta que me titulé y fue la ceremonia. Dije, pues sí, o sea, ¿por qué hay más mujeres en la biología? Porque las mismas mujeres te dan biología, porque hay más hombres en las matemáticas y en las físicas, porque te lo dan los hombres y como que sí está muy, como que los mismos maestros prefieren explicarle las matemáticas a un hombre, entonces puede que el acercamiento o el resolver sus dudas para ellos incluso esté más fácil, o sea, a lo mejor a mí nunca me pasó, pero un hombre acercarse a otro hombre y decirte, no entiendo de matemáticas, creo que para ellos es más fácil a que una mujer se acerque con un maestro hombre y que le digas, no le entiendo. O sea, porque existe mucho miedo detrás de que te vayan a decir, no sirves, hazte para allá, o en caso de que existan estos mismos acosos, entonces no sé si esa sea como una verdad absoluta, no sé si sea eso, pero a lo mejor eso es lo que a mí me hizo pensar estas conclusiones de la diferencia de géneros en las mismas ciencias o en la misma materia. Es que con lo que mencionas, o sea, me puse a pensar un poco de que sí, yo siempre se lo he dicho a Mitch, que hay patrones que se siguen, o sea, las personas que estudian derecho tienen un patrón, o sea, hay características muy afines, se lleven bien o no, siento que hay cosas que las hace ser muy afines y por eso están ahí. Y no sé, los doctores también tienen otro patrón, también los diferentes especialidades, no sé, pediatría, los que son cirujanos plásticos, tienen como ciertos patrones, aunque no se den cuenta o no lo quieran reconocer. Pero ahora que dices que las mujeres, hay más mujeres en la biología, me puse a pensar en una materia que yo llevé que se llamaba Ecología General, que hablaba del ecofeminismo, que habla de cómo la mujer conecta de mejor manera con la naturaleza, por eso hay una madre tierra, por eso las mujeres dan vida. Entonces, no sé si también esto esté implícito en tu carrera, que por eso las mujeres conecten o sean más afines y terminen siendo más las mujeres que den biología que los hombres que dan física. O sea, por eso me quedé pensando, dije, ay, podrá ser, podrá no ser, pero no sé qué pienses. Yo tengo otra teoría. Bueno, lo que estaba pensando, esto pues ya es como muchísimo tiempo más atrás, en que pues en la época de la cacería de brujas, en la época medieval y todo eso, si una mujer resolvía matemáticas la quemaban porque decían que era bruja. O sea, siento que desde esos siglos venimos arrastrando ese miedo de estudiar matemáticas, de estudiar física, porque obviamente ya no nos van a quemar en la hoguera, pero sí nos van a hacer menos, sí nos van a discriminar, sí nos van a decir, tú no sabes. No, y te vas a enfrentar a muchísimas cosas o estereotipos. Yo cuando te veía en ingeniería o pasaba por el pasillo de ingeniería, o sea, hay muchísimos hombres, el que te miren y el que no te sientas tan segura, sí te llega a cerrar oportunidades a decir, mejor escojo otra cosa a tener que enfrentarme a eso. Sí, de hecho, bueno, yo creo que nunca lo he comentado aquí en el podcast, pero pues yo, para los que no me conocen, yo estuve como 7 semestres estudiando ingeniería y me salí. Pero Monse tiene razón en que pues sí, tanto en la ciencia como en la ingeniería son mucho más hombres. Y pues sí intimida un poquito al principio, luego te acostumbras, pero nunca se va la constante de que nos hacen menos a las mujeres. Y yo me sentía muy orgullosa pues de ver a mi prima saliendo de un edificio que está en zona universitaria, que se llama Instituto de Física. Y yo me sentía muy orgullosa de verla salir de ahí y decir, ay, qué chido, o sea, qué chido que tener pues una colega científica aquí en zona y saludarnos y a veces lonchar juntas. Me sentía muy orgullosa tanto de mí en ese tiempo como de ti, de querer interesarnos tú en las ciencias puras y yo pues en la aplicación de las ciencias, aunque pues hayamos nacido mujeres, ¿no? Sí, no nada más es como a ti que te conozco, sino también ver, por ejemplo, a las chavas que pasan de nutrición y enfermería, tienen que pasar todos los días por ese pasillo de ingeniería que es mayormente de hombres y es como, qué valor o sea, está mal dicho porque nadie debería de enfrentarlo, pero es como, o sea, ella lo está intentando y no está dejando que el pasar por ese pasillo te lo impida, o sea, que no tengas que dar una vuelta extra o entrar por otra entrada,
para llegar a donde tú quieres ser por todo este estereotipo que tenías que pasar antes por ese pasillos que incluso creo que en el segundo año me tocó escuchar que a las mujeres les chiflaban, les gritaban cosas y es como de, ay, o sea, son cosas que nadie debería de pasar, pero qué valor de esas chavas que tenían que pasar y que no agachaban, o sea, no le daban la vuelta a eso. Bueno, sí es verdad que a las chicas de enfermería y de nutrición de acá de zona universitaria en San Luis Potosí las acosan mucho los ingenieros y la verdad, pues a mí sí me da pena. Yo que estuve ahí, pues sí me daba como mucha pena ajena que estos hombres hicieran eso. Bueno, como decía Fer hace rato, como que al fin y al cabo todos llevamos un perfil, una personalidad parecida a quienes escogemos las mismas carreras, ¿no? Entonces, pues por eso como que los ingenieros se juntaban a hacer esas groserías. A mí me daba mucha pena que eso sucediera. Lo bueno es que las autoridades se enteraron y ya prohibieron hacer eso. Pero sí, en su tiempo sí estuvo muy denso eso, el acoso en zona universitaria. También el que por el hecho de que son la mayoría de hombres no te da como cierto derecho sobre las demás mujeres o creo que también sucedía mucho que los hombres justamente como de ingeniería se creían como superiores a todo lo demás que estaba por ahí, entonces como que sí son como perfiles que se adoptan de acuerdo a donde caes, pero creo que ahorita es un excelente momento para que todos como sociedad tomemos como que un poquito de conciencia y de responsabilidad y de decir, no por el área en la que estoy y no porque mi alrededor lo esté haciendo y se le aplauda, quiere decir que está bien. Entonces creo que ahorita sí es un momento súper importante y que no nada más porque las autoridades lo prohíben ni porque se dieron cuenta, sino que realmente venga desde lo personal, cambiar ciertas actitudes o no apoyar o simplemente ser diferente a lo que está establecido simplemente desde una carrera. Sí, porque dicen que, o sea, el título no te quita pues lo grosero y lo misógino. Y aparte, o sea, eso es de estudiantes. Ustedes están hablando de ingeniería y de los estudiantes de ahí, que son un chingo y sí ha pasado muchas situaciones, pero también los maestros, que también es lo más triste, y concuerdo con lo que dice Mitch, o sea, tienen años de preparación y por algo tienen ese puesto, pero ni siquiera eso les quita lo puercos, porque no hay otra manera de decirlo. Sí, que al final de cuentas son un modelo a seguir de muchas personas y que es como, ¡ay! No sabes quién te está viendo y de quién eres inspiración. Entonces también hay que ser como un poquito responsables de los actos y de lo que hacemos y de lo que decimos, porque hay mucha gente viéndote y creyendo que tú por tus estudios y por el puesto que tienes, eres perfecto y así tiene que ser, y no. Y bueno, retomando un poco el tema de tu carrera, que se me sigue pareciendo muy guau, no puedo dejar de decir guau en mi cabeza para no decirlo aquí, pero por ejemplo, sé que te tienes que formar y seguir como ciertas materias, aprender ciertas cosas que igual te gustan o no te gustan, pero ¿qué sientes tú que ha traído la licenciatura en biofísica a tu vida? Por ejemplo, en mi caso, no sé, un ejemplo, yo estudio geografía y yo no sabía lo mucho que amaba trepar cerros y lo precioso que es eso hasta que llegué a la licenciatura. No sé si tú tengas algo similar. Bueno, yo también quiero mencionar que los semestres que yo estuve estudiando ingeniería, que me di cuenta que así me apasionaban mucho las matemáticas y la física, no, yo no sabía que yo tenía como el gusto y la vocación de enseñar. Ahorita estoy trabajando de maestra de matemáticas y física, o sea, bueno, de manera particular, pero yo les juro que cuando yo iba en secundario o prepa, yo dije, no, yo lo que menos voy a estudiar es para ser maestra, no me gustaría ser maestra. Y ahorita pues me estoy dedicando a eso. ¿Que te pasó algo similar, Monse? Creo que sí. Primero, como las habilidades que no sabía que me gustaban y que adquirí y que a lo mejor ya las tenía, era como el orden. No es que sea la persona más ordenada del mundo, ni que sea de los plumones. Pues sí, o sea, no soy como tan ordenada. A veces no sé dónde dejé las cosas, o sea, no soy tan meticulosa en ese aspecto, pero como que entre mi mismo caos sé dónde están las cosas, o sea, puedo tener regado mi montón de ropa, pero sé que ahí está cierto pantalón. Como que esas habilidades que yo no sabía que tenía, al momento, al final ya de la licenciatura, que entré a un laboratorio, yo se lo decía a mi director de tesis,
creo que hasta que terminé la licenciatura y entré a hacer lo que era mi estancia y la tesis, como que yo me di cuenta que todo lo que había estudiado, lo que en la teoría se dice, como que hacerlo en la práctica fue cuando dije, aquí era a donde quería llegar, y fue cuando me puse a pensar que sí, como que siempre tuve esa curiosidad desde niña, pero la había abandonado. Entonces yo era mucho de si me decían, no sé, hazlo 3 veces, yo lo hacía 5 veces y decía, es que a lo mejor hay algo diferente. Entonces como que fueron habilidades que yo terminé explotando ahí, que a lo mejor ya antes yo traía. También otra habilidad que siento que se me fortaleció fue como la manera en la cual, como la manera de reaccionar. Como que se piensa que soy una persona muy fría, pero o al momento de reaccionar es como Monse es la que va a tomar las decisiones frías y como que no soy tan de impulsos y como que no soy tan de a la brava, como que sí trato de ser muy objetiva y como que trato de decir, ok, se tiene que hacer esto y esto y esto, como que seguir ciertos pasos y decir, este es el camino y si no, ya se intentó y ya me di cuenta que este camino no funciona, ok, entonces le modifico y me voy por otro camino. Y creo que eso es algo que sí me pasaba mucho en los experimentos, era hacerlos una y otra y otra y otra vez y después ir modificando poco a poco hasta obtener un buen resultado, o al no obtenerlo yo saber y decir, fue por esto, por esto y por esto, y por eso no se puede hacer. Entonces creo que esas son habilidades que yo adquirí, que ya ahorita en mi vida diaria aplico mucho, como decir, ok, voy a ir al centro, ok, entonces necesito esto y esto y esto y esto, y me voy por tal camino y compro esto y esto y esto, y de regreso tomo el camión aquí y me regreso. Pues como que son ciertas habilidades que no muy comúnmente te dicen, aprende, no son como las tablas, no es como una receta, simplemente son cosas que a base de cometer tantos errores dices, como que el tranquilizarte y el no hacer las cosas al ahí se va o de golpe, creo que salen mejor. Entonces sí fueron cosas que yo aprendí y que me lo llevo no nada más como para mi carrera, sino en la manera personal de decir, creo que esto me funciona. Y me comentaban de cómo llegué a la ciencia. Creo que en cuanto a la parte de tener un estereotipo de mujeres en la ciencia, creo que nunca lo tuve. Creo que ni siquiera como un estereotipo de una persona en la ciencia, como que nunca pasó por mi cabeza eso, sino hasta el año pasado que nos tocó dar un taller en el trabajo de las niñas y las mujeres en la ciencia, fue cuando dije, pues es que, o sea, sí hay muchas mujeres, gracias a muchas mujeres hoy tenemos lo que tenemos, y que a veces de por sí la ciencia es como, tiene muy poca publicidad, entonces ahora la mujer en la ciencia tiene muchísimo menos. Entonces, hasta que tú te adentras y buscas, te das cuenta de existieron mujeres a las cuales no se les tomó en cuenta para un premio Nobel, que sin su aportación no existieran muchísimas de las cosas que existen hoy. Específicamente sé que de Rosalind Franklin, ella fue quien le toma la foto a lo que hoy conocemos como la estructura del ADN, y en la ciencia se conoce y se publicó que la estructura del ADN fue gracias a Watson y Crick. Entonces, ese fue, creo que el año pasado, lo que más dije, wow, o sea, por ser mujer, ¿cómo una mujer iba a tener ese gran nombre y ese gran descubrimiento? Entonces, a ella se lo roban y fue cuando dije, o sea, no nada más existe en otras áreas, sino también en mi área les tocó y sigue tocando. Y también encontrarme a Marie Curie, que también es como otra persona que creo que se debe de hablar más y se debe de mostrar como un modelo a seguir para las niñas. Decir que fue la primera mujer, si no es que creo que la única, en recibir 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. Entonces, como que son nombres a lo mejor antiguos y que en la actualidad hay muchísimas otras mujeres importantes, pero creo que también desde niños no nada más hay que hablarles de la ciencia, sino también decirle a las niñas, ustedes pueden, y si ellas lo lograron, y si ellas pasaron por todo esto cuando antes era como más difícil, entonces tú, por ser mujer,
tú puedes llegar a hacer muchísimo más cosas. Creo que también otra habilidad que yo he visto, a lo mejor está mal estereotipada o está mal categorizada, que las mujeres somos como más delicadas, detallistas, como que tenemos un control para hacer las cosas un poquito más, pues sí, como más sensibles en ese tema. Entonces, creo que son habilidades que se le tiene que aplaudir a las mujeres y decirle, esas habilidades también te pueden llevar a estas áreas, o sea, no nada más te tienes que ver bonita o no nada más tienes que estar en áreas como de mujeres, ¿no? También te puedes ir a estas áreas, como lo decías, Fer, también una mujer puede trepar cerros, o sea, no es algo que sea muy rudo y que las mujeres no puedan, no, claro que podemos y creo que eso es bien importante a las niñas y a las nuevas generaciones, que no nada más se está luchando porque sí, sino que también se les diga, no, es que estamos luchando para que tú el día de mañana a ti no te cierren las puertas o no te digan que no por tu género. Creo que también eso es muy importante ahorita, hacer énfasis en las niñas y decirles que pueden estar en donde quieran, en donde les haga feliz, lo pueden hacer. Sí, está bien padre que desde niña nunca te hayas puesto obstáculos ni límites para estudiar carreras o dedicarte a profesiones que sean típicamente de hombres. Qué bueno que tú misma difundes que las niñas que les interese la ciencia, pues que nunca dejen de hacer experimentos, que si quieren estudiar eso, que se adentren, que se apasionen. Y pues sí, yo creo que, bueno, sé que no venimos a hablar de mí, pero a mí me gusta mucho dar matemáticas y física porque lo que me ha pasado cuando tengo alumnos nuevos, bueno, con los que ya tengo tiempo, pues ya se acostumbraron. Con casi todos mis alumnos y alumnas, es como yo les digo, me presento, yo soy Michelle, voy a ser tu maestra de matemáticas y física. Y me subestiman. O sea, no te lo dicen con palabras, incluso traen cubrebocas, pero se nota que su expresión es como de, tú me vas a dar matemáticas y física. Y ya cuando les doy 1000 de información en la primera clase, pues ya es como de, entonces sí le sabes. O sea, siempre está este estereotipo de las mujeres no saben matemáticas o no les gusta o no pueden enseñarlas. Y pues de hecho en el instituto en el que trabajo, el que da español es un hombre y yo soy la que da matemáticas. Y eso se siente bien bonito. O sea, es como algo bien sencillo, pero a mí me llena como de orgullo y de satisfacción ver que no estamos siguiendo los estereotipos de las disciplinas que se supone que nos tenemos que dedicar. Y creo que no nada más es desde nuestras áreas, sino también como he estado escuchando mucha parte de lo que es el feminismo, me topaba mucho con esta frase de que en la casa la mamá manda porque es la que te regaña, la que hace de comer, la que administra el dinero y la que hace que la casa funcione con lo que haya. Pero sacas a la mujer de su casa y no son las mismas oportunidades en el área de la administración, en el área de querer ser chef. O sea, la mujer puede mandar adentro de su casa, pero afuera no es lo mismo y no nada más es en nuestras áreas. Creo que en todas las áreas siempre está como que también muy marcado que los hombres son los que tienen todas las oportunidades o todas las áreas y también es como, si eres niña, no es que te cierres las oportunidades si quieres ser lo que quieras ser adelante, porque sí se puede y porque a pesar de que hay estereotipos y hay barreras y hay ciertas normas que te han dicho que, por ejemplo, las mujeres para las matemáticas no funcionan, no, claro que funcionan. También la mayoría de los chefs importantes reconocidos son hombres. No, también podemos estar en esas áreas. ¿Por qué? Porque cocinamos en la casa, porque lo podemos hacer desde nuestro lugar, pero al momento de salir, que no te sientas como con las oportunidades cerradas o con las puertas cerradas, sino que donde quieras tocar, tienes que abrir esa puerta, sea el área en la que quieras, tú lo puedes hacer. También quería comentar como esta parte donde hay mujeres que sí se esfuerzan y tienen esta determinación de ponerse una meta y llegar a ella, pero muchas veces se les quita valor de, de seguro porque eres mujer y estás bonita y por eso llegaste a donde estás. Le quitan el valor y nunca he escuchado que a un hombre le digan, tú llegaste hasta ahí porque estás bien guapo. Esa clase de cosas no se escucha en cuestiones de hombres, entonces también es importante cambiar ese chip de que tenemos muchas cualidades, no solo somos una cara bonita, un cuerpo bonito, somos mucho más que eso. Y pues hay mucho trabajo, ¿no? O sea, de cambiar este chip de que las mujeres podemos llegar a donde queramos porque somos capaces, no porque solo
físicamente nos vemos bonitas y por eso nos dan las facilidades para llegar ahí, ¿no? Sí, y creo que también en esa parte como mujeres también tenemos que cambiar ese chip, como tú decías, y dejar de atacarnos entre nosotras mismas. Creo que ahorita, además de todo lo que se está hablando, tenemos que llegar a un punto de sororidad, que es como de, a ella le está yendo chingón. Si le está yendo chingón porque es bonita, no critiques, o sea, no le pongas este estereotipo, tú como mujer no compites con ella. Simplemente creo que se trata de todas salir adelante y de inclusive también nosotros cambiar actitudes machistas, porque no por ser mujer quiere decir que seamos ya, no de todo lo que decimos está bien, no, también nosotros tenemos que cambiar y como tú decías, dejar como de etiquetar a las mujeres bonitas y decir tú estás en donde estás por tu físico, por tu cara, no, porque muchas veces también viene de las mismas mujeres decir, ah, pues sí, es que tú lo lograste por tal o cual cosa, no, lo logró porque puede ser inteligente, porque puede ser chingona y porque lo está luchando y también es válido. Ay, me encantó esa frase. Esto se pone cada vez más guau. Y creo que algo que también había escuchado es, ok, sí, entre todas nos tenemos que escuchar y ser sororas, pero eso no te va a impedir que no te caiga mal, o sea, también no todas las mujeres nos tenemos que caer mal, pero creo que sí también tenemos que dejar de estereotiparnos entre nosotras mismas. Como les comentaba el año pasado, tuvimos un taller y para dar ese taller como que nos preparamos y en este taller que tomábamos era también darnos cuenta que como mujeres no lo estábamos haciendo tan bien. Una frase que a mí como que me era muy recurrente decir, pues es que me llevo mejor con los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no son como tan hormonales o tan sensibles o no se ponen tan piquis y es como de no, o sea, no todas las mujeres, o sea, no tenemos que atacarnos entre nosotras o esta frase de decir mujeres juntas ni difuntas, no, las mujeres sí pueden estar juntas, las mujeres sí se pueden llevar bien y no necesariamente tiene que ser porque son hormonales, ni no, dejemos como de estereotiparnos también a nosotras mismas, dejemos de enaltecer a los hombres, tenemos que empezar como a escucharnos entre nosotras, dejarnos de atacarnos y eso no quiere decir que todas las mujeres del mundo me van a caer bien, no, simplemente voy a respetar lo que ella tiene que decir, como ella piensa, sin tener que yo atacarla y hacer menos su opinión. Simplemente es su opinión y yo no la concuerdo, pero es respetable. Tenemos que también desde nuestro punto ya no tirarnos más para abajo. Tienes toda la razón, Monse. Estoy de acuerdo con que nos lo fomentan desde que somos niñas, que nos odiemos entre nosotras, que compitamos entre nosotras, en vez de que nos fomenten a que seamos unidas, a que nos apoyemos las unas con las otras, que no nos juzguemos y que no pongamos a los hombres en un pedestal. Sí, desde estos concursos del kinder, de la reina de la primavera, es como, ¿por qué te ponen a competir contra otra niña? Simplemente todos somos bonitas, diferentes, y está bien, o sea, no quiere decir que porque la otra tiene una mejor sonrisa, la tienes que odiar, no, simplemente somos diferentes y está bien ser diferentes. Bueno, ya que entramos un poco más en el tema del feminismo, no te hemos preguntado, pero nos gustaría saber cómo fue que llegó a ti o cómo comenzaste a cuestionarte ciertas situaciones que ocurrían. Decías, ay, ok, esto no está bien, las mujeres sí podemos también, o fue en una cuestión familiar, fue en la escuela, fue de muy chiquita en la universidad. ¿Nos quieres platicar un poquito de eso? Sí, creo que, o sea, la marcha ya tiene, y esta lucha ya tiene muchos años, pero como que nunca me había topado tan de frente con alguien que me explicara o con alguien que se pudiera hablar como de este tema. El año pasado, antes de la marcha, fue que tomamos este curso en el trabajo porque justamente teníamos un proyecto para apoyar o para mostrar una solución para todas estas denuncias. Al final de cuentas, no se logró y no se llevó a cabo por muchas cuestiones como políticas que hay detrás, como que al área de la ciencia y de la academia, como que no les gusta esos temas tan controversiales. Es como de, no, mejor enfócate en otra cosa. Entonces no se logró, pero para podernos preparar y para poder presentar una propuesta, tuvimos que tomar talleres y tuvimos que como poner en tela de juicio estos temas. Entonces creo que ahí en el trabajo encontré como personas que sí estaban muy empapadas en el tema y fue cuando dije, y los cursos que en ese momento nos dieron, dije, ok, como que nunca me había topado o no había tenido yo ponerme a pensar en estas diferencias de género.
como que en mi casa no se vio tanto. Creo que lo máximo que ahora yo puedo ver o pensar, por ejemplo, cuando mi hermano iba a estudiar una carrera, no me acuerdo qué quería estudiar, pero mi papá fue así como, es que tú vas a solventar una casa, tienes que pensar en una carrera que te dé una manutención o una estabilidad económica. Y cuando me toca a mí este proceso o este paso, como que a mí no me lo dijeron y dije, no pasa nada, o sea, como que ahora digo, o sea, porque a mí no me lo exigieron, porque a lo mejor se piensa que una mujer la tiene que mantener el hombre. O sea, como que son actitudes que hasta ahora las logro ver. Y creo que mi primer acercamiento con el feminismo fue en la marcha del año pasado. Yo iba con una compañera de trabajo, una amiga, y al final nos encontramos con Michelle, con Rebeca, con una tía de Michelle, y ahí fue cuando dije, ok, algo está pasando, y ese algo que está pasando creo que me agrada, porque yo le comentaba a mi amiga ese día que a pesar de que era mucha gente y sabíamos que iban a pintar y sabíamos que iba a haber, o sea, que se podían poner las cosas tensas o malas, como que en ningún momento nos sentimos con miedo. No sé, como que he tenido acercamientos o cuestiones de estar en un tumulto de gente y como hay hombres como que sí te da cierto miedo. Y ese día nos pasó eso, que a pesar de que éramos mucha gente, no tuve ese miedo y ese estar preocupándome porque alguien me estuviera viendo o que alguien me iba a pasar y me iba a manosear. No, ese día no me pasó y dije, wow, ¿qué es lo que está pasando? No sabía, pero era algo que a mí me estaba inquietando y que me estaba agradando. También leer pancartas, era como, ok, yo nunca he estado en esa situación, pero era un nudo en la garganta que decías, es que si me llegara a pasar, yo no tendría la fuerza. Fue como mi primer acercamiento y fue la primera vez que como que yo toqué ciertos temas como en la casa y demás, y fue cuando dije, ok, creo que esto sí me importa y creo que a todas nos tiene que importar y creo que todas nos tenemos que educar y desde nuestra trinchera o desde nuestro espacio tenemos que empezar a cambiar, no a educar a los demás, sino a simplemente ya no dejar que te eduquen con estas frases y con estas ideologías machistas. Ese día después de la marcha dije, claro, yo no voy a venir a cambiar el mundo, ni voy a ponerme a educar a todos los hombres a mi alrededor, pero simplemente ya no voy a dejar que ellos me eduquen a su manera. Como que dicen ahorita mucho el deconstruirnos, a mí me tocó apenas hasta el año pasado y sí fue como, wow, es mucho proceso, es mucha información para mi cabeza, pero creo que poco a poco esta información sí me interesa. Wow. Es que siento que a cada una le toca en momentos distintos. Como decíamos en el capítulo pasado, cada una tiene una historia diferente de cómo se ha venido adentrando al feminismo, pero toda historia es válida y lo importante es que te interese y empezar a cuestionarte de qué está bien, qué está mal, por qué hacen eso y empezar a hacer ese cambio que igual, o sea, no va a ser a la de ya, no va a durar un instante, ya lo cambié ya, no. Uh-huh. Pero tú como persona ya estás haciendo cosas increíbles, así como te pasó a ti, le va a pasar mañana a otra persona y a otra, entonces eso es lo importante, que ya estamos de este lado, por así decirlo, y pues me parece muy lindo, porque yo también siento que tengo muy poquito de este lado, o con una postura un poco más sólida al respecto, pero qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito. Sí, creo que cada quien tiene su ritmo y su momento y al principio creo que me pasaba mucho esto de lo que dije está bien dicho, como que fue una pared muy grande con la que me topé y quise cambiar de inmediato y yo me cuestionaba mucho por todo hasta que llegó un punto en el que dije, no, o sea, cada quien a su ritmo, cada quien en su momento se enfrenta con lo que se tenga que enfrentar y no quiere decir que porque una mujer vaya más avanzada en el tema, tú tienes que ir a ese mismo ritmo, no. Creo que cada mujer tiene su proceso y su tiempo y su ritmo, pero el chiste es como dices, ya darte cuenta y decir, ok, poco a poco o en friega, pero me voy a adentrar al tema. También es válido y también tenemos no que criticar a decir, oye, es que si dices del feminismo, pero haces esto. No, porque no soy perfecta. Exacto, esa parte de la empatía que hablabas hace un momento, ¿no? De que igual tenemos historias diferentes,
y no es una verdad absoluta lo que estás diciendo tú. A lo mejor la otra persona sabe más, pero lejos de criticar, empatizar y decir, oye, me parece un poco interesante lo que mencionas porque yo pienso otra cosa, compartir ideas y lejos de separar, unir, porque sí está muy implícito esto de, ay, luego rozar y ya me cae mal, no sé, o al apartarte, ¿no? Y es como lo que menos necesitamos en estos momentos. Sí, el no ser como tan estrictos con nosotros mismos, o sea, no es porque ya entramos al feminismo, tenemos que ser completamente, decir todas las cosas bien, no, claro que estamos todos en un proceso de aprender y está bien, a su ritmo y a su momento, todas en algún momento. Y bueno, Monse, yo pues que te conozco de toda la vida, literalmente, Cabe mencionar que son primas. porque somos primas, eres como una hermana mayor para mi hermana y para mí, tú lo sabes, eres como una hermana para nosotras, y yo quería preguntarte porque me quedé con la curiosidad, ya que solo me habías contado cómo había sido la planeación de tu tesis, pero pues yo como que me había enterado que habías cambiado el tema y de una vez que se te borró todo el proceso que llevabas, una vez que se te averió tu compu o algo así. Bueno, ¿nos puedes contar cómo fue el proceso de tu tesis, de qué se trató y cómo fue la experiencia de redactar una? Oye, redactarla, ese fue el proceso. Me di cuenta ya en el proceso de la tesis que a mí me gusta mucho estar como en la parte de estar haciendo experimentos, o sea, como la parte tediosa me fascina, pero no me gusta estar sentada en un escritorio, en una computadora como que escribiendo, como que no soy la mejor en la parte de redactar, me cuesta muchísimo. Fue como lo complicado de mi tesis. Yo iba con mi asesor y era así como, ¿y ahora qué más? Y me decía así como, bueno, ponte a analizar los resultados, escribe y ya después vemos. Y yo, esa parte no me agrada, pero creo que ese fue mi punto débil, el redactar. Y algo que también me di cuenta es que como que por mi forma de ser, como que siempre quería más y más y más y más y más. Yo le decía a mi directora, a la doctora que estaba ahí con nosotros, yo le decía, es que yo no tengo absolutamente nada que poner. Y ella me decía, es que a ti nadie te ha regalado nada, a ti nadie te dio las cosas hechas. Desde el primer día tú te pusiste a hacer algo, todo eso se plasma en una tesis. Y yo así como de, ay, pero pues es que está ya muy documentado y a quién le va a hacer oír mi explicación. Me decía, no, es que todo se tiene que ver, y esa fue como también la parte que trabajé mucho, el yo ser tan autocrítica y yo siempre querer como más y más y más. Al final mi tesis quedó muy, muy extensa, creo que fueron más de 100 páginas, y yo seguía como en mi idea de, es que no voy a entregar nada, o sea, es que qué les va a interesar o qué les va a emocionar a alguien de mi proceso. Y pues no, creo que todos los procesos o todo es válido, y esa fue como una parte súper importante. Y sí, como lo comentabas, somos primas y para mí también ustedes son como mis hermanitas chiquitas. Tú sabes que yo no tengo hermanas menores, y como para mí el tenerlas a ustedes como que siempre me ha gustado como protegerlas y como cuidarlas y como sí, como ser esta hermana mayor que ahí está, aunque las cosas sucedan y aunque no estemos todo el tiempo juntas, como el saber que yo estoy para ustedes, y eso para mí también es muy importante, el tenerlas a ustedes. Y yo les había platicado que mi idea de mi tesis era, yo me di cuenta que la parte de la farmacología o saber para qué es cada medicamento me agradaba mucho. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi tesis, yo le platiqué esto a mi titular de tesis y él me dijo, ok, estamos trabajando nosotros con una proteína, con un pedacito de la proteína, porque trabajar con una proteína completa es muy, muy laborioso y no es como lo más óptimo para empezar. Entonces me dijo, vamos a trabajar con esta pequeña parte y vamos a ver qué se puede hacer, y al final las conclusiones que tú puedes sacar en cuanto a algún fármaco. Entonces mi proceso fue desde
sintetizar, sin ser tan técnica. Sí, sin hablar con tantos tecnicismos. Sí, teníamos ya la proteína con la modificación que queríamos, pero yo la tenía que duplicar y duplicar y duplicar a obtener concentraciones que a mí me ayudaran a trabajar. Entonces yo lo que hice fue trabajar con el dominio, se llama dominio N, de la calcio-ATPasa. El dominio N a lo mejor es coloquialmente conocido el ATP, que es la molécula de la energía que ayuda a que todo funcione. Es la monedita que te va a dar energía a la célula. Entonces, en mi caso, en mi proteína, este sitio era donde se unía esta molécula que iba a activar y iba a proveer de energía a toda la proteína, a todos estos demás dominios. Entonces, en muchas de las enfermedades o en enfermedades específicas, nos damos cuenta que tienes que atacar este sitio, es decir, específicamente algo que se conoce como comúnmente es el cáncer. ¿Qué sucede en el cáncer? Proliferación celular, que quiere decir que se empiezan a duplicar la célula y la célula y la célula. Entonces, ¿cómo se empieza a duplicar la célula? Gracias a que tiene mucha energía. Entonces, atacar los sitios donde se une la energía es a veces un blanco fácil o es como un camino a atacar en el cáncer. Entonces, yo digo, si en mi dominio N, donde se une mi ATP, mi molécula de energía, yo le pongo un inhibidor, algo que bloquee este sitio, ya no voy a tener mucha actividad de energía. Entonces, la célula, al no tener energía, ya no se va a duplicar tanto. Entonces, este puede ser un mecanismo o algún tratamiento idealmente. Como les comentaba, yo trabajo nada más con una pequeña parte de toda la proteína, como para empezar, ver cómo se comporta este sitio, pero ya en conjunto es como muchos otros procesos. Entonces, este fue mi trabajo de tesis, el tener esta proteína y el ver cómo la iba a inhibir para las enfermedades como el cáncer o en enfermedades. La calcio-ATPasa está relacionada con la contracción y la relajación del músculo. Entonces, para todo lo que es el corazón, el bombeo de sangre, esta contracción y relajación de este músculo, entonces el inhibir o el promover la actividad de esta proteína puede ayudarte a enfermedades como por ejemplo dolor muscular, problemas en el corazón, en fin. Entonces idealmente yo encontré una molécula que aparte a mí en la licenciatura, como que un tema que me llamó mucho la atención y que fue lo que me explotó la tacha, era la fluorescencia. ¿Qué pasaba con estas moléculas que florecen? ¿Cuál es el mecanismo de ellas? Entonces yo traté de juntar la parte de la fluorescencia con mi proteína, con fármacos. Entonces yo busqué mi proteína y algunos inhibidores o algunas moléculas que se unieran a mi proteína y yo lo iba monitoreando con fluorescencia. La molécula fluorescente que yo tomaba por sí sola no florece. En los experimentos se veía que al colocar la pura molécula por sí sola, aunque la estaba excitando, no florecía, pero al unirse con mi proteína florece. Entonces, ¿cómo disminuyo esa fluorescencia? Bueno, uniéndole a algunas otras moléculas que me vayan bloqueando el sitio de unión y se va observando la disminución. Para mí fue muy importante a mitad de mi tesis mostrar y que la gente lo pudiera a simple vista ver y entender, no nada más como mostrar gráficas y mostrar cosas que a lo mejor gente ya especializada lo pudiera entender, sino que cualquiera que vea mi gel pueda entender de la manera más sencilla eso. Como que para mí esa parte de la ciencia, el que sea algo tangible también me importó mucho y fue algo con lo que terminé trabajando y ese fue mi proyecto de tesis y pues sí, así terminé mi licenciatura. Qué padre. Solo digo wow porque no tengo nada más que decir. Porque hacer una tesis es todo un ritual, o sea, sí es una montaña rusa de emociones y de sentimientos y quién soy, dónde estoy, qué hago aquí. ¿No te pasó? Te reencontraste contigo misma.
Hoy muchísimas veces, como tú dices, hubo una vez en la que se me borró todo, hace un año, de la nada yo tuve que descargar un programa por el trabajo y de la nada todos mis archivos ya no estaban y yo así como, es en serio que el trabajo de un año, y más que lo que me preocupaba era que yo había utilizado un aparato que por el momento se encuentra descompuesto en reparación por falta de muchos recursos y la pandemia y todo. Entonces yo dije, ok, se me borró todo, todo me lo aviento de nuevo. Si me pongo en forma, lo saco en un mes, pero a mí sí me importaba mucho como esos experimentos. Afortunadamente creo que en el trabajo estaba con muchos compañeros que se dedican a todo lo que son las computadoras y me lograron rescatar muchos archivos y envié por correo algunos otros, entonces así fue como terminé armándola, pero yo ya llevaba como una línea, yo le decía mi tesis completa, lo que recuperé fueron las partes, pero la versión completa la perdí y tuve que volver a empezar, pero creo que ese volver a empezar como que dije, bueno, creo que ya tengo una idea, creo que esta vez sí lo voy a hacer mejor, y ahí fue cuando me la aventé, pero como tú dices, es una montaña rusa, porque yo también en una tesis es como, mete todo lo que estudiaste aquí. Entonces era así como de, ay, mis libretos de primero, segundo, tercer semestre, es que si pongo esta palabra me pueden preguntar esto, entonces vuélvete a poner a estudiar. Al final el ver el trabajo tan grande, dije, wow, o sea, a mí que no me gusta escribir y a mí que no me gusta tanto leer, ver que la terminé fue así como de, gracias, lo terminé y no te miento, terminé justo 2 semanas antes de que empezara la pandemia y me tardé, o sea, se vino todo esto y me tardé en titularme y mi tesis ahí quedó en el olvido y dije, o sea, todavía me 6, 7 meses así en espera de, porque justo salió publicado también un artículo de ese trabajo, entonces era algo que nos tenía muy detenidos. Nos dan luz verde de que ya se ha publicado el artículo y me dicen, bueno, ya puedes presentar tu tesis, mando pedir unos documentos y para esa semana empezó la pandemia y me dijeron, tu proceso ahí se va a quedar, ahí espérate, y me terminé titulando hasta diciembre, un año después dije, todo lo que le sufrí, la vez que perdí todo, que me puse en friega a hacerlo, dije, qué pandemia, me hubieras dado chance, te hubieras adelantado y hubiera tenido más tiempo, pero pues ya, se logró, se terminó. Encerrada en tu casita redactando tu tesis de nuevo, así más tranquila, si hubiera llegado antes la pandemia. Sí, como que lo hubiera aprovechado, pero bueno, digo, ya, por Ya algo pasó. tenía que ser, sí, ya. Ya fue. Me encanta cómo todo el mundo tiene una historia, o sea, siento que yo no conozco a nadie que tenga una historia aburrida de que hizo su tesis. A todo el mundo le pasa algo. Si tiene que hacer trabajo de campo o laboratorios o lo de las compus o que algo sucede y se les atora. O sea, siempre es como, no sé, siento que de ley todo el mundo tiene que hacer una tesis para tener un poco una gran historia que contar. Sí, es un requisito que tienes que pasar para decir que fuiste estudiante. Y bueno, gracias por compartirnos esta aventura y muchas felicidades de que ya estés titulada por fin, después de tantas trabas. Pues en tu trabajo, ya que pues eres licenciada, en tu trabajo, a lo que te dedicas, ¿nos puedes comentar qué obstáculos o qué distinción te han hecho solo por ser mujer en tu vida laboral, o que tú sepas qué es a lo que te vas a tener que enfrentar a mediano o largo plazo? Como que directamente en el trabajo o en los lugares en los que yo estuve, creo que no tuve eso. En el laboratorio éramos 1, 2, 3, 4, 5 mujeres y era nada más un hombre y el doctor o titular de este laboratorio. Entonces, como que fue un ambiente bonito para las mujeres o no veía como nada extraño. Me acuerdo mucho de una vez ahorita que dijiste que cuántas personas son en tu labo, que una vez llegaron, que eran 4 conchas para 5 personas, o eran 6 conchas para 5 personas, algo así, ¿no? Y que pues estaban ahí ustedes calculando en el pizarrón qué porción de concha le tocaba a cada quien si lo dividían en partes iguales. Sí, porque pues exacto, teníamos que ser. Sí, ahorita que lo veo,
el laboratorio en el que estuve era un lugar como muy diferente, pero que ahora que ya no estoy, creo que es lo que quiero. Como que vi las dos caras de la moneda, como en el laboratorio donde estuve, cada quien como que se ponía sus audífonos y cada quien se enfoca en lo que tiene que hacer. Y ya salíamos como de lo que estábamos haciendo, ya pues es la plática, como tú decías esta vez que pedimos conchas y que ahí estábamos tratando de dividirnos en partes iguales, perdiendo tiempo, pero a lo mejor divirtiéndonos de esa manera. Y cuando estuve en el trabajo, es como más estar en constante plática y estar debatiendo temas y estar como con ruido, como música, como que al tener las dos cosas dije, creo que me gusta más estar solita con mis audífonos. Como que extraño más el laboratorio, estar haciendo cosas físicamente. O sea, me encanta el chisme, me mama el chisme. Y eso era algo que en el trabajo nos encanta, es como el requisito. Y estar platicando y estar debatiendo y estar como en muchos temas, eso era algo que me encantaba. Pero ya que como que lo veo teniendo esas dos perspectivas, digo, no, creo que sí me quiero regresar al laboratorio, creo que sí quiero estar aislada con mis audífonos, concentrada en lo que yo hago, pero como más en la práctica y no estar como en la teoría. Y como tú decías, sí era como, sí somos medios piquis con la parte de la exactitud, esa vez sí. Como que no teníamos nada que hacer, como que queríamos divertirnos y nos pusimos a dividir conchas en partes iguales. Pues qué bueno que sorpresivamente eran más mujeres ahí que hombres, como cuentas de que, pues a veces es al revés, pero a ti te tocó la fortuna que hayan sido más mujeres y que hayas tenido un ambiente bastante relajado cuando estabas ahí en el labo, ¿no? Bueno, no relajado, porque ustedes hacen ciencia, Sí, sino como más divertido para ti. sí, de hecho el chavo que estaba ahí con nosotros sí era así como, es que ustedes son mayoría mujeres, deciden por mí, y era así como, sí, ni modo. Pero sí, sabía que no, o sea, como que yo estaba en un muy buen lugar comparado con otros laboratorios, como tú decías, a lo mejor tengo que enfrentarme a lo mejor estereotipos de como mencionaba, de que las mujeres no pueden sobresalir tanto en la ciencia. Esto ya se vio anteriormente y espero que ya no pase. Algo que me tocó ver desde el día de la mujer y la niña en la ciencia fue que el instituto donde yo estuve, el Instituto de Física, empezó a hacer, no me acuerdo si cada lunes o 2 veces por semana, como pláticas en Zoom de las mujeres en la ciencia, y no nada más platicarte de su proyecto, de en qué están trabajando, sino tocar un poquito de estos temas de cómo es la mujer en la ciencia, o sea, como ponerle voz a estas cosas que a veces no nos damos cuenta, como trabas que se les ponen a las mismas mujeres. Entonces, es algo que yo he estado viendo, que son pequeños pasos, pero que ya mínimos se están haciendo y se agradecen, y espero que a mí ya como que no me toque tan duro o como les tocó a muchas de mis colegas o personas en la ciencia antes que a mí. Sí, como algo que me di cuenta también es que no me agradaba tanto la idea de regresar a la academia, en este caso a estudiar una maestría, pero creo que regresar al laboratorio y seguirme preparando creo que es ahorita el mejor camino para mí, y seguirme enfrentando a todo esto, pero ya con una conciencia y darnos cuenta que no está bien que te hagan menos, que no te pongan trabas. Entonces ya ir como con esa conciencia y como más despierta en el tema. Ojalá que no me llegue a tocar, pero sí, ya sentirme un poquito más preparada, porque como decían, esto no es de un cambio de un día para otro, todavía nos queda mucho camino y todavía nos vamos a tener que enfrentar a muchas otras cosas más, pero creo que ya vamos a ir un poquito más preparadas en el tema. Pues qué padre que ya puedas sentir como este cambio y que digas, o sea, ojalá de aquí para adelante, ¿no? O sea, que no haya como un retroceso, y espero también pues en otros ámbitos, no solo en la ciencia, pero pues bueno, qué bueno que ahora sí lo puedes notar. Sí, ya ese es un gran avance, el estar alerta y que no normalicemos a veces tantas cosas. ¿Algo más que nos quieras comentar, Monse? Ya sea del tema, de otro tema, de mujeres, de feminismo, de mujeres en la ciencia. ¿Qué más te gustaría aportar? Pues creo que algo con lo que me gustaría cerrar es que gracias a las mujeres que siguen luchando como masivamente, no tuve la oportunidad de salir a marchar este año por toda esta cuestión, pero gracias a las mujeres que sí lo hacen y que están levantando la voz y que están como que en el foco,
porque gracias a ellas se está hablando del tema, se está poniendo en la mesa estos temas tan importantes y que gracias a ellas podemos tener hoy lo que tenemos, a las que estuvieron antes de mí y a las que siguen estando, y que como lo mencionaba hace ratito, creo que todos podemos ir haciendo un cambio desde nuestro interior y desde nuestro núcleo para ir también aportando. O sea, no nada más es salir y marchar. Yo les agradezco a las mujeres que lo hicieron, porque se está hablando y se está poniendo en la mesa de estos temas, y que si tiene que ser así, que sigan así. Yo le decía a mi mamá el año pasado, es que si tienen que romper todo, si tienen que destruir, si tienen que pintar, que lo hagan, porque es la única manera en la que se están poniendo las cámaras, los micrófonos en estos temas tan importantes. Lamentablemente, cuando se hicieron las marchas pacíficas y en son de paz y tal, se hablaba un día nada más de esto. Ahorita, gracias al ruido que se está haciendo, ya llevamos una semana hablando del tema, y eso se agradece. Y si se tenía que hacer así, ni modo, se va a caer, como dicen, se va a caer. Y si tienen que ser estas formas, ni modo, que sean así, pero que sean para las generaciones también que vienen. A lo mejor ya no tanto, ya me siento muy grande, que vienen atrás, para todas las niñas, para todas esas nuevas generaciones, que ya no normalicen tantas cosas que a lo mejor a nosotros hasta hoy en día, a mi edad, nos hacen como decir, creo que esto no estaba bien. No, que las niñas ya ni siquiera escuchen esos temas, o que las pongan más alerta. Y es algo que agradezco a las personas que siguen este movimiento, que poco a poco, masivamente o desde su hogar, están haciendo un cambio. Se agradece. Sí, gracias a las que nombraban brujas por resolver matemáticas y que no se dejaron quemar, es que nosotras podemos dedicarnos a la ciencia. Sí, a todas esas curanderas que te sobaban y te sanaban con un tecito de hierbitas. Gracias, porque gracias a ellas hoy tenemos mucho. Y también invitar como a las niñas, ¿no? Que dicen, ay, o sea, como que se dejan llevar por las cosas que le dice la gente de, ay, no, tú no puedes. Pues que vean que sí lo pueden lograr. Tú eres un gran ejemplo para ellas también. Y pues gracias por hablar con nosotras, que esperemos que quien nos está escuchando le llegue el mensaje y siga sus pasiones, siga sus sueños, haga experimentos con coca y agua o lo que sea necesario, pero que encuentre su pasión. Muchas gracias, Monse, por tus palabras, de verdad. Gracias por venir de invitada, gracias por ser nuestra primera invitada, por hablarnos de lo que te apasiona y de tus ideologías. No, gracias a ustedes, y sigan adelante y sigan teniendo a muchísimas mujeres, porque las mujeres también somos chingonas en lo que decidamos hacer. Así se habla, así es. Nos escuchamos en otro capítulo más. Recuerden que este mes hablaremos y tendremos unas super invitadasas. Nos escuchamos otro viernes. Síganos en nuestras redes sociales, @estaperro el podcast, @estaperroep en Twitter. Gracias por otro episodio, Mitch. Gracias a ti, Fer, y gracias a ti, Monse. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando quieras. Bye. Bye. Bye.